Hoy entonces vamos a proseguir con la temática que venimos trabajando sobre la preparación de un material de estudio para estudiar un instrumento musical, atendiendo a lo que hemos desarrollado al comienzo del curso segundo, que decíamos, sobre la percepción o internalización de un material, la elaboración interna de ese material, en muchos aspectos psicosomáticos del que está trabajando, para obtener un producto determinado de expresión, ¿no? Entonces son los tres pasos principales. Y hemos desarrollado la idea de la preparación y fijación de la microforma dentro de la forma musical, que asociando el decurso rítmico propuesto por la obra, la asociación de la microforma, se obtiene entonces unidades internas que tienden todas a la macroforma. El mecanismo sería este de la asociación de elementos. Quiere decir que es muy importante ir poco a poco identificando estos elementos de microforma interna que nosotros llamamos sección de estudio. Esta sección de estudio, al principio, cuando no se tiene toda la noticia efectiva de la composición de la obra, aunque se disponga de un análisis igual, la sección se refiere siempre a una estructura, que no siempre puede seguirse el orden de estructura de la obra en sí, como si fuese un antecedente o algún tipo de estas unidades de microforma, porque también se tiene que asociar una estructura de microforma respecto al movimiento de la mano, a la zona, al territorio que la mano recorre o la mano se estabiliza en una estructura. Entonces, la propia mano que actúa sobre un teclado es la que también tiene unidades de estructura, que no siempre coinciden con la estructura de la música, ¿no es cierto? Entonces, esa coordinación se va haciendo en el estudio. Quiere decir que la selección de la sección de estudio al principio puede ser más o menos conveniente y más o menos errática en relación a esa conveniencia de estudio de un criterio que tiene que tener formado el que estudia o que tiene que estar bien aconsejado para que pueda llegar a asociar microformas hasta conseguir las unidades. Pero resulta que cuando consigue las unidades internas hacia la macroforma, va entrando en un proceso de comprensión de la obra. Y es ahí donde ingresa la posibilidad del orden formal de la obra, en donde ya se maneja el orden estructural de las manos o de los movimientos del instrumento, etcétera, que tienen su propia estructura. Esta puede luego someterse a la estructura que sugiere la propia música, ¿no es cierto? Entonces ahí viene una comprensión diferente, en donde ya hay aptitud para poder ir comprendiendo la obra. Entonces, a este complejo de elementos combinados, de estructuras de diferentes intereses, es que llamamos a esto armado. Este sería el armado. Porque la idea del armado no es solo de una unidad estática, ¿no es cierto? Por supuesto. Como si uno arma un aparato que después lo deposita sobre una mesa y ahí quedó el armado. Sino que la idea del armado nuestro es un armado de transcurso temporal, de tiempo-espacio, que es el transcurso rítmico de la música. Por eso se necesita tener estas facultades de asociación y demás, y de combinación de elementos, de asociación sucesiva, asociación simultánea de elementos, o sea, bien complejo, ¿no? Entonces, el armado sería esta facultad que se adquiere de poder asociar elementos que van sucediéndose en el espacio-tiempo. A eso llamamos armado. Entonces, porque hay que saber hacer la música ahí, en tanto transcurre ese tiempo-espacio
rítmico. Ahí tiene que estar facultado el individuo para poder realizar lo que se requiera para que suene lo que deba sonar, ¿no es cierto? Para que lo que haya preparado se lleve a cabo en ese tiempo del pasar por los elementos. Entonces, por eso nos hemos detenido bastante sobre el concepto de armado, hemos repetido unos procesos, ¿no es cierto? Porque con el afán de que se llegue a comprender de qué se trata este complejo del armado. Porque va a suceder de todos modos siempre. Es decir, se va a tener que llegar a un proceso de armado de unidad para poder tocar una obra. Lo importante de detallarlo es que tiene que ser no solo, vamos a decir, consciente es un modo de decir, ¿no? Tiene que ser un armado consciente o un transcurso consciente, sino directamente por los sectores de microformas completamente instalados en esa internalización, memorizados, asociada a la memorización o memorizada a la asociación, porque el armado, que esto hemos dicho la vez pasada, en realidad es el acto acontecer. O sea, mientras que uno va tocando la música sucede. En ese acontecer temporal de lo que está realizando, ahí va el armado. Entonces, por eso es un complejo que tiene que estar resuelto dentro de la persona. No se trata de activar mecanismos, simplemente. Muchas veces con un instrumento que en general mucha gente quiere rápidamente aprender a tocar y enseguida cómo se hace y ya está. Y cree que sabiendo cómo se hace ya va. Y puede ser que ahí, sabiendo cómo se hace, haga muchas cosas, ¿no es cierto? Ahora, si uno quiere ir a una pedagogía más sólida, digamos, más solvente, ¿no es cierto? Que tenga más seguridad y más instruida para que pueda hacer obras complejas, ya necesita de una instrucción y de una práctica, de una experiencia, de un conocimiento, necesita de todo el complejo de la formación de un músico. ¿Se entiende? Entonces, a esto me refiero yo, que el armado en realidad es un producto interno para que al ser capaz la persona de llevar a cabo el armado ese, a su vez todo eso que realiza pase a formar la propia actitud, la propia aptitud, que pase a ser un recurso propio de realización. Y la experiencia es tan propia, tan adquirida, tan poseída por la persona, que ya son recursos que ya tiene para luego resolver otras músicas, vamos a decir, dentro de la pedagogía. No solo lo aprende a hacer, sino que ya después es capaz de hacerlo. Que esa sería la formación de un músico. Últimamente ha surgido unos conceptos demasiado erróneos que un músico puede estar muy bien informado intelectualmente, puede tener mucho conocimiento de lo que se realiza en lo exterior, de toda la música que se toca y demás, y él tocar un mínimo porcentaje de eso, o sea, sabe tocar un poco un instrumento. Es decir, un músico que no tiene una experiencia profundizada de la experiencia de tocar, de llevar a casi que no lo adquirió como una aptitud personal, que él lo sabe hacer, no será un músico bien formado y no podrá dar un consejo certero de un músico que tenga, la experiencia sería esa, ¿no es cierto? Si él no toca mucho, no podrá enseñar a tocar mucho tampoco. Porque lo tiene que saber hacer primero. Y ese saberlo hacer es esta ardua formación que tiene que tener, que ha sido siempre así. Es ardua porque lo que internaliza debe elaborarse interiormente, forzosamente. No es simplemente una manifestación mecánica de mover dedos, sino que es un concepto formal en que encierra todo un concepto estético
como dijimos tantas veces, un estético trascendente, ¿no es cierto? Es decir, a veces músicas que han quedado en la historia, de la música tanto que ha quedado en la historia, realizado por compositores que han sido muy capaces y muy diestros y muy grandes músicos en la ejecución. ¿Cierto? Lo han sabido hacer ellos, esto. No sé, todos los ejemplos son, ¿no es cierto? Beethoven, por ejemplo, tiene muchos alumnos. Y entonces, el caso de Czerny, después de Czerny empieza a escribir ejercicios para piano, muy nuevos, muy de concepto nuevo, porque él, habiendo estudiado con Beethoven, aprende los efectos de las obras de Beethoven, que Beethoven los conocía, porque los había escrito él. Entonces, de eso toma ejemplos para escribir ejercicios, y según los ejercicios que él, tocando los ejercicios de Czerny, se puede llegar a ser apto para abordar una sonata de Beethoven, porque los ejercicios están sacados de la sonata, de los ejemplos de la misma obra. Pero eso lo hace porque él mismo lo aprendió a hacer con el que había sido el fundador del concepto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué suponemos nosotros? ¿Que Beethoven no sería capaz de tocar una sonata que él escribió? Bueno, no se puede uno suponer eso, si la enseñaba, ¿no es cierto? Justamente con él, o con esta gente que estudiaban tantísimo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero el concepto ha sido siempre así. Yo no digo que tenga que ser siempre, las cosas tienen que ser siempre súper exigentes ni nada, sino estamos determinando cuáles son los grados posibles, que tal vez no todos tengan la fuerza para poder llegar a grados muy altos. Puede ser cada caso personal variable, muy bien, pero la pedagogía tiene que tener esa escala más o menos bien determinada, porque puede venir alguien que tenga la capacidad de subir y subir en la gradualidad, y esa gradualidad tiene que estar ya explicitada, ¿no es cierto? Tiene que estar dicha. Con el caso nuestro del bandoneón, no es que todos los bandoneonistas tienen que ser perfectos, por decir de una manera, sino que nosotros tenemos la obligación de tener que delinear un camino específico, ¿no es cierto? Entonces, en eso, ese es nuestro trabajo. Y habíamos hablado de un primer armado que se refería a esta primera relación de unidad, de asociación de microforma a macroforma. De un segundo armado, que dijimos varias cosas que van en el segundo armado, ¿verdad? Recuerdan que dijimos reafirmar el primer armado, después otra posibilidad es conseguir el automatismo, hay una serie de cuestiones en el segundo armado. Después vamos a decir por qué tiene que ser segundo, tercero, cuarto, ¿no? Y todo no es uno solo. Porque ahora vamos a detallar un poquito la posibilidad de un tercer armado. Cuando ya he conseguido el automatismo, que las manos van solas, es decir, siempre puede haber, no es tan determinante lo que nosotros definimos, ¿no es cierto? Porque son conceptos generalizados, ¿verdad? Teorizantes, vamos a decir. Después, al tener que aplicarlo a una persona, a un alumno, a un estudiante o uno mismo a sí mismo, tendrá que ser ajustado a lo que se necesite y se pida en cada momento, lo que pida la obra, lo que falte o lo que no falte, ¿no? Entonces, vamos a poner así. Estamos trabajando bajo la titulación aquella que habíamos puesto de estudiar un instrumento, preparación pedagógica. Claro, pedagogía musical en general, ¿no es cierto? Lo que dijimos antes de percepción y demás. Pero sería el estudio de un instrumento, porque no ponemos acá ahora esa titulación, sino que seguimos adelante. Vamos a poner tercer armado. Y vamos a poner así, para cerrarlo con o subsiguientes. Es decir, puede siempre haber más en adelante. Supongamos que ya tenemos la obra, que ya tenemos el automatismo conseguido, que ya hemos hecho la asociación también de la imagen de la lectura,
¿no? Pero puede haber un grado más que necesite de atención. Como puede ser un fin, por ejemplo, de presentar la obra. ¿Qué es presentar la obra? Es ir a un lugar y tocarla, ¿no es cierto? Vamos a poner acá en otro ámbito, para aclarar un poquito, en otro ámbito. En otro ámbito. Es decir, puede ser que ya la haya tocado, si voy al profesor si toca, bueno. Ir a tocar para que el profesor escuche es una presentación en otro ámbito. Ya yo voy practicando eso. Ya que esa posibilidad está en lo que estamos explicando. Puede ser que el otro ámbito sea más comprometido. Si yo estoy preparando esto para después subir a un escenario a tocar. O alguna otra circunstancia que sea comprometida en el sentido de que yo tengo que estar más o menos seguro que el armado ese es efectivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿otro ámbito de qué? ¿De cuál? El otro ámbito de que no sea mi lugar de estudio. Porque el lugar de estudio es un lugar de, a veces, excesivo análisis. Que yo puedo tocar la obra entera, pero que surgió un problema en un sector y tengo que ir a reparar un error que surgió o lo que fuera. Y en casa uno trabaja en forma particular, trabaja como de manera, con permisos, digamos, de armar y desarmar, de reparar. Está como libre de aquel rigor tan estricto de la continuidad del ritmo, que lo tiene que hacer de todos modos, pero que de pronto puede parar, puede reparar, puede rehacer, bueno. En casa existe como un tipo de libertad, vamos a decir, ¿no es cierto? Es decir, yo sé que en el otro ámbito, como concepto básico, tengo que ir y tocar la obra. O la unidad que fuera, o aunque fuese una parte, lo que fuera que tengo que ir a tocar, se va a tocar eso en continuidad y por lo general en frío, digamos, en primera vez se toca. Quiere decir que hay un concepto de preparación que habría también que conversar sobre esto, la necesidad de preparación o no para ese momento de tocar ya la obra, de mostrarla tocando. ¿No es cierto? Entonces, ese es un compromiso que no siempre me lo he establecido, que en general no se lo ha establecido en el lugar de estudio. ¿Se entiende, no es cierto? La diferencia. Por eso siempre esas frases del alumnado en general que dice, bueno, ahora no me sale, pero en mi casa me sale. Y entonces puede ser verdad eso. Lo que pasa es que al estar en otro ámbito, aquí hay muchas cosas que han cambiado, que hay que tener en cuenta, y que tal vez por esas cuestiones es que luego frente al profesor no salen. Y si uno dice tiene que ir a un escenario, menos saldría menos, ¿no es cierto? Entonces por eso es necesario ponerle otro ámbito, porque acá está el secreto del asunto. Entonces nosotros aconsejamos mucho en clase preparar la presentación. Es decir, en casa el alumno va a decir, bueno, voy al profesor, voy a tocar esto y esto con el profesor. Entonces ya prepara lo que va a tocar. Y ya está practicando este aspecto, ya de entrada, ya de cuando hace las secciones, del comienzo. Ya lo que va a llevar a clase no va a ir así, sin saber bien qué va a tocar. Él estudió, pero no está seguro si estudió, si no estudió, cuánto, hasta dónde. No. Tiene que determinar qué va a tocar. Aunque después el profesor le pida otra cosa y aunque ahí se improvise otros asuntos, algo tiene que preparar, tiene que ir con una idea más o menos dirigida de qué va a hacer. Entonces ahí eso le va a dar noción primaria, aunque sea, de cómo saldría supuestamente esto que voy a tocar. ¿Cómo va a salir? Es como una incertidumbre. Yo estudié mucho, pero cuando esté ahí, toque, ¿qué va a pasar? No sé, porque no se puede hacer futurología, ¿no es cierto? Pero sí que puede haber preparación de la presentación. Aunque supuestamente después me falle, igual yo puedo preparar. Entonces, tengo que preparar lo que voy a presentar.
Pero acá lo podemos, como dijimos, ¿no es cierto?, en el tercer armado, porque sería presentar la obra entera ya elaborada. Pero esto también existe siempre, a cada momento que va a la clase, el alumno tiene que ir con este aspecto preparado. Ahora, esto de la preparación también es un elemento de práctica en casa. Yo estudié de acá hasta acá, esto, lo toqué tantas veces, lo toco, y bueno, más o menos sale, lo llevo. Sí, pero puedo hacer una prueba de, como si estuviese en clase, de decir, en frío, o sea, me siento y sentado ahí, lo primero que hago es tocar como si estuviera en la clase. Me siento y toco. Y tengo una muestra de lo que posiblemente suceda en la clase. Estoy previendo y pronto ahí cuando hago esto se quiebra todo se da vueltas, todo sale al revés de lo que había estudiado, resulta que no sale nada, pero estoy en casa, quiere decir que yo ahí estoy en la preparación de otra cosa que no es lo que estudié, sino de cómo lo voy a presentar. Y lo puedo prever. Y es un gran ejercicio porque todo el tiempo yo tendré que hacer esto de presentar la obra. En algún momento os tengo que dar un examen, o si quiero tocar tendré que subir a tocar. Finalmente todo curso va a ir a que se tenga que tocar la obra en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante este aspecto tenerlo en cuenta, de irlo practicando. Ahora, como decíamos la vez pasada sobre el criterio, estando en casa yo preparé la presentación, bueno, voy a tocar esto, a ver, y me sale, muy bien. Ahora después voy a la clase, me siento, toco y no sale nada igual. Quiere decir que esto me tiene que corregir el criterio. Yo, ¿cómo fue que lo preparé? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Ahí puedo recibir consejos y demás, ¿no es cierto? Entonces, porque es un aspecto identificable, ¿no es cierto? Esto de la presentación, ¿no? Y bien importante que es. Porque es que sería como la expresión de la plena de la unidad, ¿no es cierto? A ver si la unidad se da ella por sí. Si todo lo que tengo que hacer lo recuerdo, si lo tengo bien presente adelante, se recuerdo de lo que tengo que hacer, porque como toco por primera vez y en frío, aunque no sea muy en frío, pero por lo menos la primera vez, ¿no es cierto? Es decir, me siento y toco, a ver cómo está la memoria inmediata, si está todo lo que yo hago, y de pronto toco y no sale nada igual en casa, quiere decir que esa memoria no estaba bien cercana, necesitará más fijación, lo que fuera. Bueno, ya serían como detalles que no entramos nosotros, ¿no es cierto? Hay que ir a una clase a un profesor para que indique esto. Entonces, si se tiene cierta práctica sobre esto, no será tan difícil después, si se estudió mucho, si se estudió durante mucho tiempo o años, y se toca una obra X, y se la tenga que presentar, si está práctico en presentar, bueno, es un aspecto de tercer armado, que la obra sale bien, pero ahora resulta que hay un tercer armado de que ver si sale cuando la vaya a presentar. Incluso cuando suba al escenario a tocar, supuestamente que suba a tocar, lo que voy a hacer ahí es tocar las microformas que asocian microformas y que reúnen unidades hasta la unidad de la obra. Es decir, tocando en el escenario yo también voy a hacer el armado de la obra. Que justamente eso es lo que yo puedo un poco practicar en casa. La presentación sería que cuando toco la obra, armo la obra. De eso hablaremos después, al final, ¿no es cierto? Entonces, este sería un aspecto, me parece a mí, bien importante, ¿no? Como dijimos, que no solo puede estar preparado desde siempre, desde el comienzo de las secciones y demás, sino que siempre tendrá que tenerse en cuenta. Luego, un tercer armado posible. Decimos tercero simplemente porque hemos enumerado los otros dos, pero esto que decimos ahora también pueden ir hay otros armados posteriores. Que sería después de mucho tocar. Después de mucho tocar una obra, que no se la abandonó, se siguió, se tocó mucho. Es decir, se hace ese armado de verificación, que hemos hablado en otras veces sobre verificación, y siempre sale.
Entonces ahí siempre hay un tránsito, hay un curso de los elementos, por ejemplo, de los automatismos, de las estructuras. En general, si se toca y se toca y se trabaja bien, todo se va como perfeccionando, ¿no es cierto? Todas las medidas, los movimientos, las posiciones se van ubicando con mayor precisión, constantemente. Por eso una obra es necesario tocarla mucho. Ahora, la precisión, digamos así, la precisión es un término relativo, ¿no es cierto? Que uno va percibiendo que todo es más efectivo, que la mano es más productiva o la mano tiene las cosas más blandas. Bueno. Entonces, como hay muchos elementos que se reacomodan, que ya hemos dicho esto también, la obra se mueve y se desacomodan otras cosas. Después de mucho tocar, mucho se reacomoda y mucho se desacomoda. Porque se mueve casi todo. Porque el movimiento está dado ya como principio aquí, porque aquí hay un tránsito, ¿verdad? De un movimiento rítmico. Como las cosas se mueven y transitan todo el tiempo, por supuesto que ese movimiento ocasiona disturbios. Y entonces, la cuestión del nuevo armado sería si, vamos a detallar esto entre muchas cosas, ¿no? Si se han producido deformidades. Es decir, que puede ser que hay elementos que se deforman, que están cumplidas las notas, los sonidos, está cumplido todo, sin embargo esto que decimos que se mueve, se deforman lugares. Lugares cómodos que se vuelven incómodos, etc. Cambian de aspecto muchos sitios de la obra. Entonces, hay aspectos de deformidades, a veces que una cosa que costó mucho poder resolver, llegado un momento que ya resuelto, de pronto después la mano se apresura mucho, y ya como que se pasa de largo, vamos a decir, y la mano se apura ahí, entonces hay que retenerla, entonces ahora hay que modificar cosas. De manera que se pueden producir deformidades del orden de la forma, justamente, por lo cual será necesario volver a plantear el armado de la obra, ya sea en un sector, ya sea toda la obra. Yo a veces digo, uno toca una obra y está todo muy bien, sale bien, todo se va asegurando cada vez más. Pero hay una sensibilidad interna, que hablábamos la vez pasada sobre el afecto y demás, que siguen teniendo injerencia en la sensibilidad. El sentido afectivo sensible. Entonces hay algo que uno siente hay algo que no está bien, uno no está, sale todo muy bien, pero uno no está seguro, algo pasa y no sabe qué es. ¿No es cierto? Los que hemos tocado obras mucho tiempo, a veces sabemos que uno tiene unos sentimientos extraños que a veces no sabe del todo definir, pero el temor está siempre en que lo que está haciendo se desarme, que lo que uno planeó de que va a tocar y no salga y después que falle en su momento. Entonces uno está siempre con esas prevenciones, ¿no es cierto? Puede ser en algún momento exagerado, pero ¿cómo estar seguro de si está exagerado o no? ¿No es cierto? Entonces, frente a una situación así o tantas otras circunstancias que pueden surgir, ¿qué va ahí? Va simplemente una revisión de la obra y un armado completo, si se quiere, bueno, por decir lo que fuera, ¿no es cierto? Se arma de nuevo. ¿Y qué es se arma de nuevo? Bueno, como si no la supiera, voy otra vez a hacer secciones, hago fijación de las secciones, todo está perfecto, todo está bien tocado, así, pero ¿qué estoy haciendo ahí? Esto que yo digo, que ya hemos mencionado en la sección. Resulta que se toca la obra, se toca. Entonces la obra se transita constantemente, va hasta el final, y vuelve y va hasta el final, y vuelve y va hasta el final. Cuando yo fijo la sección, que si la sé tocar muy bien, puede ser de 4 compases, 8 compases, lo que fuera, un sector X, que no sea muy largo, pongamos, ¿no? Al hacer eso, esa sección, que repito, la vuelvo a fijar otra vez. Ya está fijada, pero yo la renuevo a la fijación. Al circular en un lugar más o menos breve,
lo que se produce ahí es una estabilidad, un estacionarse en una región. Al estacionarme ya no tengo la noción de que vengo y paso, sino que me quedo ahí. Al quedarme veo otras cosas. Tal vez yo tenía muy claro todo lo que había en ese sector al principio, en el primer armado. Después de tanto tocarla se fue diluyendo esa visual interna o externa, de grafía o lo que fuera. Y entonces, claro, ahora no recuerdo todo como lo tenía tan presente al principio. Quiere decir que con este nuevo armado yo puedo otra vez renovar las imágenes. ¿Verdad? Se renueva todo y se perfecciona, porque lo que veo ahora es muy superior a lo que veía al principio. Por más conocimiento que uno tenga musical. Porque ahora este es el conocimiento de la obra, del terreno donde se está. Por eso, ese nuevo armado tiene que producir beneficios indudablemente. Porque yo estoy renovando todos los sentidos de imágenes de la obra. Es muy importante esto. Por eso yo mencionaba esto, de que hay un sentimiento afectivo, donde dice, hay algo acá, algo, no sé qué es, pero es algo. Bueno, a veces hacerle caso a esas sensibilidades. Si uno tiene tiempo, si uno tiene espacio, demás, ¿no es cierto? Se entiende. Y entonces de pronto constituye como un grado de, bien puede llamarse, de perfeccionamiento de la obra. Porque yo estoy volviendo a detallar, volviendo a aclarar, volviendo a poner otro ánimo en ciertos pasajes que son un poco complejos y que entonces estaba un poco arrebatado ahí, que ahora como lo domino, yo puedo darle otro ánimo más sereno a ese pasaje, las cosas, y cambia todo de aspecto, ¿eh? La utilidad de esto es grandiosa. Se puede todavía hacer sin tener ese sentimiento que yo digo, ¿no es cierto? Es decir, ya como sistema, dice, bueno, toco esta obra, bueno, ahora voy a volver a armar otra vez para que esto se asegure más, para que esté más claro, para lo que fuera. ¿No es cierto? Aunque no se haya detectado deformidades. Por supuesto que todo esto necesita tiempo, ¿no? Otro aspecto posible sería si la obra, que la vez pasada hablamos de esto, si se dejó de tocar la obra. Entonces, en ese caso, si la obra se abandonó y se produjo un distanciamiento y un olvido de los automatismos y las manos ya no van, se olvidó la obra, ¿no es cierto? Sea parcial o sea totalmente. Entonces, si la quiero volver a tocar, va obligado a otro armado, la tengo que volver a armar. Y por eso está ubicado en un armado posterior esto, porque los armados yo ya los hice antes. La obra ya está tocada de antes. Pero si la quiero volver a tocar y de haberla abandonado, el consejo es que se arme otra vez de cero, como si no la supiera. No de forzar los elementos a que yo las tengo que acordar. Si yo sé que la toqué bien y me la tengo que acordar sí o sí, entonces obligo a que todo sale y así estoy, de pronto ejecutando pasajes y demás, todos deformados a su vez, mal tocados, porque yo estoy obligando a que las manos tienen que recordarlo. Y no es aconsejable trabajar así, es un trabajo desordenado que no me va a hacer bien. Ahora detallamos algunos detalles acá. Es necesario volver a reconstruir las estructuras corporales musculares diversas, ¿no es cierto? Volverlas a reconstruir. Porque el cuerpo, sobre todo, es el que se aleja de los elementos. El cuerpo se va. Nosotros no tenemos noción de que el cuerpo transita y se aleja. Cuando escapamos que no nos miramos mucho en el espejo, ¿no es cierto? Para no probar eso, de que el cuerpo se va alejando, ¿no es cierto? Pero a veces en la música vemos que una obra que la tocábamos tan bien y ahora resulta que no sale nada.
quiere decir que uno dice que la obra se fue, pero en realidad el que se fue es uno de la obra, ¿no es cierto? Entonces es necesario volver a construir las estructuras corporales, que no todo se va, por supuesto, se va de la mano porque la mano pierde o la mano se aleja de su acto táctil, digamos, ¿cierto? En cuanto a las imágenes sensitivas. Pero como las cosas quedan en la mente, cuando se reconstruye que las manos vuelven a saber ir, vuelve el concepto intelectivo, en general quedan ahí, lo que es intelectivo, la obra está ahí. Y uno prueba que después no es como el armado primero que se hizo, sino que enseguida regresan las cosas. Pero regresan si uno trabaja ordenadamente, volviendo a hacer como si no tuviese nada, el armado de cero. Y entonces, lo que haya quedado del resabio de lo anterior, enseguida viene en auxilio y uno lo nota que regresa. Y ahí es donde eso apura el trabajo. Entonces, por eso, contraponemos esto al hecho de obligar a que me debo acordar y la mano tiene que tocarlo y tiene que hacerlo y entonces estoy trabajando. Es como hacer una sección mal tocada y estoy fijando algo mal tocado. En realidad es el mismo principio que decíamos de la sección. Y a lo mejor me lleva al mismo tiempo, a lo mejor menos tiempo me da que si yo trabajo como si no lo supiera y hago las secciones y ahí me doy cuenta cuánto lo sé o me doy cuenta cuánto lo recuerdo en realidad. Y gran parte es aprovechable, muchísimo. Y en general cuando están en las manos enseguida regresa el lugar que se había conquistado de la obra. Si yo la obra la tocaba muy bien, según mi concepto, ahora no la tengo, ya voy y no sale. Entonces se vuelve a armar. Al armarse y al volver a salir bien, parecería que el punto de partida no es el del primer armado que empezó. El punto de partida pareciera que fue cuando yo la dejé de tocar, porque regresa a aquella experiencia que se hizo. Es muy bueno saberlo. Por eso está también el consejo de tener que trabajar así, como si no la supiera, porque cuando después regresan los elementos, regresan con gran ventaja, ¿verdad? Y uno entonces reestudia la obra y le saca más provecho. Y sí constituye un tercer armado. Por eso, tercero sería como que tienen que hay en cuenta que hay otros anteriores. ¿Se dan cuenta? Aunque se haya dejado de tocar, los otros están ahí como en latencia, por decir, ¿no? De manera que esto, sabiéndolo, uno ya trabaja con más confianza de esta manera, ¿no es cierto? Y acá decimos, detallamos de todo lo que ha sucedido. Se alejó de la acción muscular. Decimos, la obra se fue de la acción muscular. De aquella memoria muscular que consiguió por los diversos automatismos. Entonces se alejó de ahí, se alejó de las manos. Y necesidad de regresarla a la mente. Porque hay una gran parte de la mente que actúa por acción mecánica. Casi directamente mecánico es. Hay mucho de la mente que no se termina de detectar, pero hay mucho mecánico de la mente. Nosotros hablamos de imagen intelectiva, y esa imagen intelectiva tiene una mecánica también, no solo en el cerebro como materia en sí, sino no solo como fortaleza, vamos a decir, lumínica, por decir una manera, ¿no es cierto?, del cerebro. Hay otros ámbitos también en el interior de la persona. Entonces, hay una cierta mecanicidad también ahí que retorna. Y el fin sería rearmar la congruencia de la obra. Es decir, yo tengo que volver a armar todo para conseguir aquello excelente de la unidad, del tránsito de la unidad, lo que habíamos definido antes nosotros como congruencia de la obra. Tengo que volver a hacer eso. Por eso, tengo que hacer otra vez todo el proceso. Y ya veré
cuáles son los elementos que retornan muy aprovechables de lo que tenía, que es bastante, ¿no es cierto? A veces hay unas desilusiones tremendas. ¿Cómo que estudié tanto esta obra y la sabía tocar tan bien? Ahora va y no toca nada. Yo a veces que dejo el bandoneón por meses, porque hago otras cosas, y entonces tengo un compromiso y lo vuelvo a agarrar. Y te juro que me vuelve este mismo sentimiento, ¿no? Me parece que no sé tocar. Y entonces voy, lo agarro y me pongo un poco a tocar y salen las cosas y digo, me tranquilizo, bueno, todavía sé tocar el bandoneón. Es porque se va del cuerpo el sentido del dominio del espacio en la acción, porque uno tocando tiene como un dominio espacial, etcétera, ¿no? Y uno sabe que lo maneja eso, lindo, feo, como sea, ¿no? Pero después cuando se va, uno no sabe si lo agarraba, si sabía hacer eso, y bueno, es una tranquilidad ver que estaba, que se va al pasado. Digamos, decimos que se va, no decimos que nosotros somos los que nos vamos. Todo ayuda, pero ninguna cosa evita el trabajo. El trabajo puede ser menos, más ordenado, menos desordenado, lo que fuera, porque por eso es que se trabaja sobre un criterio y sobre la formación de la persona. Si más recursos tenga, más efectivo va a ser el trabajo. Lo que decimos nosotros acá es que no creer que uno siempre le va a exigir cualquier cosa a los materiales. Y tiene que tener un cierto orden de conducta pedagógica. Estudiar solo el instrumento porque uno ya está formado, es que quiere decir eso, que uno ya tiene una conducta pedagógica sobre sí mismo, que sí que uno sabe estudiar. Eso quiere decir, no quiere decir que lo sabe todo. Entonces, uno mismo tiene que imponerse un orden a los elementos para no maltratarlos, para no deformarlos, para no desfigurarlos, para poner interposiciones que no resulten, tratar de hacer la experiencia de que el material vaya resultando siempre, ¿verdad? Por eso se valoran, en el arte en general, se valora tanto la experiencia. Bien, otro armado, que sería la extensión de acá, otro armado sería porque se haya equivocado el concepto de armado. Tiene que estudió el número 1 y tiene que estudiar el 2. Bueno, eso no, porque después si estudia el 2 sabe las 2. No, concepto de armado. A lo mejor termina tocando aceptable, digamos, por decir, ¿no? Porque bueno, es muy relativo el término que uno diga tocar bien una obra, es de acuerdo a lo que se pide. Tocar bien es como qué se pide, ¿no? Pero esto sería que muchas veces puede suceder que se haya confundido en realidad el concepto de armado, que haya como un error de encaramiento, que se mueva mal el instrumento. Es decir, pueden suceder muchas cuestiones que alguien que es alumno haya trabajado solo y que armó la obra y la trajo y ya la toca y cree que ya va a dar unas cosas extraordinarias y resulta que hizo todo al revés. Justamente la vez pasada vino un alumno tocando una obra cuya mano izquierda está escrita en clave de sol, no se dio cuenta y como siempre encuentra la clave de fa en la izquierda del bandoneón, leyó todo como si hubiese clave de fa y era clave de sol, y lo tocó todo, ¿no? Así que tocó todo a otras notas. Y ahora, bueno, ¿qué va a hacer? Pasó un rato para que se consolara, ¿no es cierto?, del trabajo que había hecho equivocado, y la tiene que estudiar de nuevo, armar de nuevo. Ahora, ese caso, por ejemplo, fue que todavía estaba por conseguir el primer armado, ¿no es cierto? Ahora, una cosa así, yo no digo tan gruesa, ¿no es cierto? Bueno, se equivocó todo. En algún momento se va a dar cuenta, si estudió música, esto va a oler, digamos que en algún momento decir, esto no va, esto algo pasa acá, ¿no? No. Pero esto queda abierto a cualquier posibilidad que pueda suceder, lógico. No decimos acá el caso de lo que pueda pasar, pero puede haber algo que se ubique en este lugar, que me obligue a que yo tenga que volver a reconsiderar la obra. ¿Verdad? Velocidad
Bueno, la velocidad puede ser que haya sido un término que se dejó para el final y después se aplica y se hace el armado, como ya lo hemos mencionado eso, ¿no es cierto? En el segundo armado. No, bueno, por eso no decimos qué, ¿no es cierto? Pero puede suceder algo en donde está muy equivocado el concepto del trabajo y que toda la música no sale bien porque se trabajó de una manera que no correspondía, lo que fuera, ¿no es cierto? Que haya sucedido algo. Entonces, simplemente lo que se quiere decir es que se vuelve a armar la obra. No es que uno dice, bueno, ahora tocala así. Bueno, ahora tocala dar nomás con una orden va a ser todo. No. Tiene que rehacer todo el proceso de armado otra vez. Se tiene que armar. Una cosa que no consiguió armarse tiene que volverse a armar. Porque la cuestión de la inmediatez a veces, todo el mundo está apurado con la música, ¿no? Y parece que resulta, pero siempre o se patina por ahí o se choca con algo. La experiencia personal es que los tiempos son insoslayables, digamos, inevitables. Puede ser que alguien la cosa se haga más rápido, otro que tarde más. Los tiempos son personales por un lado, pero tiene que haber tiempo. Ya hemos hablado sobre el tiempo, ¿no es cierto? De no emprenderla contra el tiempo, sino considerar que el tiempo es el que me da el recurso. Entonces el tiempo hay que aplicarlo a tal o cual cosa. Dado un caso así, de que sea accidental o que sea de una voluntad mal aplicada, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, simplemente se vuelve a armar, ya está. Pero el concepto es que se trabaje otra vez ordenadamente, sin arrebatos, sin cosas impropias, porque todo lo que yo hago impropio lo estoy siempre fijando. ¿No es cierto? Entonces el cuidado es eso, que la fijación sea siempre efectiva, que sea clara, que sea lo más correcta posible, para que ayude al armado y a la asociación. Entonces es necesario tener en cuenta que puede pasar una cosa así. O que alguien venga tocando cosas que estudió con otra persona y que uno considere que es erróneo todo lo que se hace, ¿no es cierto? También puede ser. Y que tenga muchas razones para eso y que esas razones alcance para convencer al que tenga que estudiar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero puede haber razones así, ¿cómo no? Entonces, bueno, se establece un plan de trabajo, se tranquiliza a la persona para que la persona entienda que el valor del tiempo de trabajo y que vuelva a armar, porque lo que se necesita es obtener el recurso, o obtener la obra, o poder conquistar lo que uno quería conquistar. Ese sería el fin de la cosa, ¿no? Otro aspecto de armado tercero o subsiguientes, ¿no? Como dijimos, sería reconsiderar un aspecto importante que merezca hacer otro armado, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Porque si no son correcciones menores, ¿no es cierto? Pero si hay una corrección de una reconsideración de algo que abarque la obra, que abarque media obra, que algo que sea grande, se considera que esto se arma de nuevo, ese sector o lo que fuera. Entonces, algo como hemos mencionado la vez pasada, puede ser cambios de digitación, puede ser también reconsideración de la forma musical X. Entonces, aquí en la música también a veces hay exigencias que tal vez es necesario cambiar de sentido y demás. Por ejemplo, si hay en las obras, sobre todo modernas, si hay series de acordes muy complejos o acordes muy acentuados que se tienen que hacer de determinada manera de articulación, entonces a lo mejor el estudiante lo armó en su concepto, pero en realidad el concepto de acentuación y de fuerza no es el correcto, el que armó, toca las notas, pero la expresión no está, eso hace como a la forma, ¿no es cierto? Entonces ahí se le pide que vuelva otra vez a armar todo eso, que haga un rearmado de lo mismo, pidiendo otros efectos, otras cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, siempre lo mismo decimos, ¿no es cierto? Porque el concepto es volver a armar, siempre. A lo mejor puede ser una sección pequeña o grande, ¿no? Pero es volver a armar, es decir, volver al trabajo ordenado, secciones, fijación, secciones, fijación. Eso quiere decir armado.
está muy escasamente ciertas cosas que se arreglan con solo una orden. Es decir, bueno, ahora tócalo así. Muy pocas cosas se resuelven con eso. Algunas puede ser, ¿no? Pero en general, si ya es más o menos severo, va otra vez a reestudiarse eso. Entra en el concepto de un nuevo armado. Porque no solo que se puede ahorrar tiempo, que puede ser, tal vez no se ahorre tiempo, pero sí que el trabajo es efectivo, que el trabajo sea más certero a lo que se va a conseguir. Y no que las estructuras se quiebren, se desvíen, porque hay una cierta celeridad de trabajar, porque hay un afán de avanzar pronto, y se mutila el tiempo de pronto, ¿no es cierto? Y a lo mejor se tarda más, porque hay que rehacer cosas. Entonces, a veces el empeño de que si se tarda mucho, si se tarda poco, es relativo, no es esa la consideración. La consideración es que se trabaje bien para que se adquiera bien el recurso, que sea bien efectivo y que después resulte, cuando yo tenga que presentar la obra, que me resulte lo que tuve que hacer. ¿Se da cuenta? ¿Por qué llamamos armado? Armado implica todo el proceso, ¿no es cierto? Ya hemos hablado, ¿no es cierto? No sé si está detallada la articulación, pero en el segundo armado puede aplicarse la velocidad, o sea que la obra se toca bien pero lenta. Ahora es una obra para tocarla rápida. Entonces la velocidad generalmente se aplica posteriormente, entonces después se vuelve a armar todo para la velocidad. Y a veces para el lento también, ¿no es cierto? Pero eso ya casi todo entra en un segundo armado. Podría ser que el sentido de el armado primero, el armado segundo, los armados no son estratos que yo voy cumpliendo, que yo tengo el certificado del primero y pasé al segundo, y tengo el certificado del segundo y pasé al tercero. No es así. Nosotros lo ordenamos para que las ideas más o menos estén ordenadas. Y hay muchas cosas que son graduales consecutivas. Otras que yo todo el tiempo estoy volviendo. Por ejemplo, a la sección y fijación estoy volviendo continuamente. Si aplico velocidad y se me desarma la obra, vuelvo al lento. Es decir, la mayoría de los procesos estoy como circulando en todos. Si yo digo que la obra se tocó mucho y la vuelvo a armar como si no la supiera, o sea, volví otra vez al proceso anterior. Con otro concepto, ¿se entiende? Pero volví. Entonces, son elementos que se van más o menos distribuyendo de acuerdo a la guía buena que se tenga de un profesor que guíe bien, o que uno mismo se sepa guiar bien para trabajar, y se sepa corregir a sí mismo y demás, pues por la formación y la experiencia. Entonces, de poder ordenar este procedimiento, de que cuándo tengo que volver atrás, cuándo tengo que ir adelante, ¿verdad? Se necesita de un criterio pedagógico. Por eso, lo nuestro no es enumerar un catálogo y yo voy cumpliendo el catálogo y ya se me va produciendo todo. No, es nada más que acá, es una enumeración teórica, ¿no es cierto? Ahora, quitamos aquí un poquito, ¿está? Tenemos que tener presente siempre que una obra entra dentro de un concepto, como es un concepto interno del ejecutante, es decir, es una construcción nacida dentro del individuo, un concepto de armado constante, permanente. No que estoy armando la obra, que la estoy estudiando continuamente, no quiere decir eso. Quiere decir esto, miren, que cada vez que se ejecuta la obra, va un armado. Porque ¿qué es tocar la obra? Es cumplir con la asociación consecutiva exacta de las microformas que van determinando unidades internas hasta llegar a la unidad total. Es decir, al tocarla, yo asocié cada cosa. ¿Qué hice? Al tocarla, ¿qué hice? Un armado de ese armado que sé hacer. Entonces, cada vez que se toca, ¿qué hice? Armé la obra. Entonces, el concepto del armado es el que me parece más efectivo, que tiene que existir, inclusive para la memoria
consecutiva, esto que hemos hablado otras veces mucho, sobre la capacidad que tenemos de asociar elementos en el tiempo-espacio, de tener esta noción tan precisa, tan rara, tan extraña, ¿no? De saber cuándo una cosa está antes y otra después, de noción de tiempo. Si nosotros describimos el día de hoy que hicimos, cada cosa, perfectamente, salvo alguna excepción por alguna causa, podemos perfectamente describir que esto está después que esto y aquello de antes que lo otro, que yo antes de hacer esto pasé por acá, antes y después, etc. La noción de tiempo y lugar es lo que nos asiste para tener noción de presencia, etc. Entonces, al tocar la obra, uno manifiesta esa aptitud natural que se tiene. Entonces, el armado ese de una obra X, que como que se va complejando, porque cada vez si es más difícil la obra, se va haciendo más complejo. Entonces, yo puedo tener una perfecta noción de esa asociación que primero está esto, después esto, pero como es todo muy complejo, puede haber distracciones, alteraciones de circunstancia, sobre todo distracciones de que cuando voy a asociar no estaba esto bien seguro, los movimientos, etc. Hay tantas cosas que hacer que ahí esta asociación es bien compleja, entonces puede haber errores, cosas del momento, algo que no hemos desarrollado mucho nosotros, que es la naturaleza del error, que le hicimos una clase el año pasado, en el curso 1, que también se podía profundizar mucho sobre esto, ¿no es cierto? Que todo el armado y la consecución estaba todo perfecto, todo muy bien, y surge el error igual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay muchos factores posibles de analizar ahí. Pero eso muestra que el material es complejo, es una acción compleja que realiza el individuo. Por eso también es necesario hacer un armado interno, una internalización, una elaboración interior, porque todo lo que realice el acto en sí, el acontecer que lleva a cabo, es una acción que nace de la intención interna, ¿no es cierto? De esa intención que viene desde lo interno. Entonces tiene que estar bien trabajado, porque esto tiene que estar bien seguro afuera después. Y soslayar o enfrentar las posibles interferencias de errores, de cosas que sucedan. Por eso tiene que estar también elaborado, ¿verdad? De manera que a veces decimos en clase esto, que digamos es simplemente una mención de algo que puede ser como si fuera un ejemplo. Que normalmente uno dice, bueno, si esta obra yo la sé tocar. Está bien, el lenguaje tiene que resolver las ideas, ¿no es cierto? Está bien, que esté mal dicho eso. Pero desde el punto de vista de los procesos que uno sabe que tienen que suceder para poder tocar una obra, no estaría bien dicho que uno diga, yo sé tocar esta obra, porque pareciera que es un elemento terminal que el sé tocar es como una unidad ya lista, completa, cerrada. Y lo que menos me conviene para una obra es considerarla que es un elemento cerrado, porque esto es lo que produce el exceso de automatismo a veces, que va asegurando tanto la certeza de que todo sale, que las manos van solas, lo cual produce un cierto bloqueo. Bloqueo sería que se arma un bloque de unidad completo todo, en donde yo pierdo noción interna de los elementos asociados que están adentro. Esa noción la tienen generalmente las imágenes intelectivas, que sabe que asocia, que ahora sigue esto, que ahora va lo otro, y las manos lo saben hacer, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo toco mucho una obra, se toca, y se van empezando un poco las imágenes intelectivas a alejarse, y los automatismos de la memoria muscular empiezan a tomar primacía, empiezan a tomar la iniciativa de la intención. Entonces las manos resuelven todo. Y yo hago este chiste, ¿no es cierto? Es como si fuera personificado. Digo, bueno, las manos van solas y el cerebro entonces lo que menos le gusta es pensar, ¿no es cierto? Entonces, cuando las manos lo hacen solo, el cerebro dice, bueno, dale vos, que vos ya lo sabés hacer, ¿no? Le dice a las manos. Y entonces en un momento, claro, que la mano de lo que sabe es de tacto. La mano sabe sobre espacio. Y si por ahí se corrió, se equivocó una nota, se le pasó, cualquier cosa que le pasó, que se desconcertó y que perdió las relaciones de espacio,
no sabe qué hacer, porque no tiene ya lo que abajo lo que tiene que hacer. Porque el automatismo es que los dedos tienen ya las teclas, tiene la tecla abajo, la aprieta, ya está todo armado. Entonces, si falló, no sabe qué hacer. Y le pregunta al jefe, general en jefe, a la mente, dice, ¿ahora qué hago? O sea, lo hace consciente al asunto, para tomar una resolución de intención consciente. Y este dice, yo no sé, vos lo sabías hacer. ¿No es cierto? Claro. Yo no sé ahora, vos lo sabías hacer, ahora yo estoy tranquilo, no me molestes. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que lo que no hay que hacer en el armado, eso que decía que el exceso de tocar, es hacer este bloqueo en donde se pierde la noción de las asociaciones internas. De modo que permite que la mente se aleje. Todos tenemos noción, que tocamos música, de que cuando hacemos ejercitaciones, hacemos dedos y demás, tenemos ciertas obras que las tocamos muchas veces al día, ¿no es cierto? Entonces, el automatismo ya avanzó a un terreno increíble. Entonces, porque son obras para hacer dedos, gimnasia y demás. ¿Y cuántas veces? Muchas, que nos encontramos que terminó la obra y nos sorprende que terminó porque estaba pensando en otra cosa, que tengo este problema, que hay que pagar la cuenta, no sé, ¿no? Entonces, las manos lo hicieron solo. Y cuando se detecta esto, se tiene que encender la cosa de peligro, vamos a decir. Sobre un ejercicio que uno lo vapulea porque hace dedos y gimnasia, bueno, no porque uno no lo pone ahora, decidió no ponerlo en el ciclo de presentación. Esta obra no está para presentar, así que uno la vapulea, no importa que se vaya de la memoria muscular, que se vaya, ¿no es cierto? Porque se aprovecha de hacer gimnasia, como dicen los bandoneonistas, hacer dedos. Pero si esa la tuviera que tocar a presentar en un escenario, hay que armarla de nuevo porque esta se me fue completamente. Ya ni sé lo que está pasando adentro. Y perder esa noción es ahí, se enciende la luz de peligro, porque si yo no sé lo que está pasando adentro, puede suceder cualquier cosa que ni me voy a enterar. Me voy a enterar cuando me pare, que no sé cómo seguir. ¿Verdad? ¿Cuál es la falla ahí? En que ahora yo perdí la consecución del armado de la obra. ¿Cuál es la solución de este asunto? Es que yo la tengo que volver a armar. Este es un peligro de que habíamos escrito antes del mucho tocar, pero puede siempre pasar esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces, esto se impone, un volver a armar. ¿Qué quiere decir volver a armar? Vuelvo a hacer secciones fijación para renovar la imagen intelectiva en la mente y que la mente otra vez participe. A veces utilizamos otra manera de decir que a lo mejor el alumno está estudiando la obra y no la lee y no tiene mucha habilidad de lectura, entonces la leyó mucho para armarla y después para tocarla más tranquilo dejó de leerla, la toca de memoria y la memoria esa lo lleva a la memoria muscular y lo lleva a este punto que perdió, que no sabe qué hay adentro. Entonces a lo mejor a excusa de retornar a la lectura, la vuelve a armar para leerla y entonces aprovecha y renueva las ideas. Pero acá la cuestión es que tiene que renovar los elementos de la microforma y su asociación. La asociación de una microforma con otra microforma consiste en que cuando va cursando una microforma ya contiene la que sigue esta que está sucediendo. Ya está implícita ahí. Por eso ya la tengo, por eso ya puedo seguir tocando. Si no, tendré que parar a pensar cómo sigue. ¿Verdad? Entonces, es ahí que si yo vuelvo a hacer sección, fijación sobre un lugar, lo que estoy haciendo, estoy reimplantando una preparación de la posición, que llamamos, ¿no es cierto? Vamos a poner acá para recordar. Preparación de la posición, porque esto lo mencionamos muchísimo nosotros, ¿no? La posición sería ahí donde están ubicadas esas microformas. La posición de la mano, el movimiento de la mano, cada cosa tiene su posición. La posición de cualquiera de los elementos que se requiera. Musicales, de grafía, de lo que fuera, todo tiene su posición. Tiene que combinarse en la acción esa del tocar, ¿no es cierto? Entonces yo voy a renovar la preparación, es decir, al ubicar bien una sección
que la fijo, puedo fijarla con la otra y ahí ya la vuelvo a asociar, vuelvo a renovar otra vez la idea que había hecho al principio. Es decir, que la mente empieza, como las manos dominan, como la musculatura ya domina la memoria muscular, y la mente también ya lo sabe, pero ahora yo renuevo este sentido consecutivo de la asociación en donde la mente empieza mejor a combinarse con las manos, donde la mente no molesta a las manos diciéndole ahora es el do, ahora es el re, ahora es el no molesta, la deja que vaya sola. Sí, pero que sigue estando ¿en dónde? En la preparación de la posición. Mentalmente ya se sabe lo que viene, ya está, sin molestar, ¿no es cierto? Ahora sé que viene esto, la mente está presente. No decimos que esto es infalible para que no haya errores, ¿no es cierto? Porque siempre errores puede haber. El error es circunstancial y puede suceder siempre, un accidente, muchas cosas pueden pasar. Pero esto asegura el armado de la obra. Asegura que estoy dentro del armado y que la mente no se fue, no se fugó. De manera que yo sé lo que viene. Entonces, como renuevo también la posibilidad de entrar en la obra en cada sector que vuelvo a reconsiderar, entonces también yo al tocar puedo saber que ahora bueno, si esto se me desarmó al momento de tocar, en el momento de la presentación, puede pasar una cosa que se desarmó un lugar que inesperadamente se desarmó, no sale. Entonces, bueno, se puede tomar ahí la obra ahí en ese momento o en otra parte, porque como la mente está cerca de las asociaciones, puede entrar acá, entrar allá, entrar en algún lugar en la obra y salvar el sentido consecutivo de la rítmica del curso tiempo-espacio. Porque en el fondo lo que me muestra la sensibilidad de la obra es que la obra sea percibida en la unidad consecutiva, ¿verdad? Y no que yo tenga que hacer primar el error y hacer notar demasiado el error para que se pierda, que se corte esa hilación que la obra necesita para ser comprendida. Y de pronto, aunque haya errores, igual es comprendida, porque la experiencia del músico puede saber esconder esos errores que puedan suceder en el momento. Eso es gracias a que es bien consciente adentro del proceso. Por eso decíamos en otras clases que no se puede estudiar con la idea de que el músico va a ser infalible, de que uno va a hacer un sistema tal que nunca se va a equivocar, ni infalible de cualquier grado. No es el infalible acá. Lo falible es lo falible y va a estar siempre. Lo que debe primar es lo perfectible, eso sí. La idea del perfecto, digamos, de ir siempre hacia lo perfecto. Entonces, yo puedo perfeccionar la manera, la imagen que construí, el modo que hice las asociaciones. Entonces, un modo, de pronto, de asegurar este proceso es de que yo esté en el concepto del armado permanente, todo el tiempo. No, tal vez no dejando que suceda esto de que vaya muy por delante la memoria muscular, sino de irla a buscar la memoria muscular y obligarla a tenerla, o sea, ir a conquistarla. Y después atajarla haciendo el nuevo armado para que la mente otra vez entre a la obra y ahí entra el verdadero conocimiento de la obra y ahí los armados van siendo efectivos. Entonces digo, y si se hacen no 3 armados, sino muchos, porque aunque no sean muy diferentes uno de otro, ¿en qué punto muchos? En llegar a esto, que cada vez que se toca la obra, lo que se lleva a cabo es un armado. Entonces, tal vez, decíamos, sería erróneo decir yo sé tocar esta obra, más bien, del punto de vista nuestro, más técnico, ¿no es cierto? Sería decir, yo sé armar esta obra, ¿no es cierto? No que yo ya la sé tocar toda, ya sé que me va a salir. No, yo sé qué va primero, qué va después, qué va después, qué va después, hasta el final. Y cumplo esos pasos y sale. Ese sería el armado. Entonces yo no sé qué me va a pasar en el compás 105 cuando llegue allá, porque todavía no llegué, no sé qué me va a pasar, pero yo sé lo que tengo que hacer ahí. ¿No es cierto? Cuando llegue ahí la asociación la tengo presente. Ven que es importante lo de la asociación, ven que uno tal vez no puede decir, bueno, toca el compás 89, bueno, uno no sabe eso, dónde está ese compás 89, pero llegando ahí sabe lo que tiene que hacer después que pasado el 88, sabe que el 89 cómo es, porque lo que armó es la asociación. ¿Se entiende? Entonces la idea del armado, me parece, tiene que ser
constante en la consecuencia de la obra. Y entonces, ustedes recordarán que otra vez hemos mencionado, este concepto, vamos a decir así, es similar a, vamos a traducir esta palabra, rompecabezas, para poner como un ejemplo, ¿no? Que en otros lugares, quién sabe cómo se dice, esos juegos de niños de armar piezas, juego de encastre, hay muchos nombres para que se entienda de qué hablamos, ¿no es cierto? En donde vienen todas las piezas todas sueltas, mezcladas, y el niño, el joven, arma ese encastre, ese rompecabezas y arma la figura. Entonces, tocar una música es como armar eso, pero no en el sentido enigmático de que tengo que descubrir dónde están las piezas, sino con esto. Miren, yo digo estos 3 pasos. El primero es que se conocen las piezas que integra ese rompecabezas. El segundo es que se sabe armar. Se sabe armar. Entonces, bien, los niños de pronto cuando el papá le compra uno de estos, lo arman 3, 4 veces y se aburren enseguida, quieren otro, ¿no es cierto? Ahora, nosotros no nos pasa eso a nosotros. Armamos la obra decenas y decenas de veces, ¿y por qué no se cansa uno de armar? Por el compromiso de la presentación, es decir, me saldrá, no me saldrá, me saldrá, no me saldrá, y vuelve a repetir, y no nos cansamos, ¿no? Entonces, por eso que se sabe armar y uno lo sigue tocando. Bueno. Y el tercer punto sería, se armó muchas veces. No solo que lo sé armar, sino que se armó muchas veces. Entonces, me parece a mí que como que es lo que da confianza al asunto. No sería tocar una obra, sino sería armar los procesos consecutivos que corresponden, que me van a dar la obra. Pero yo eso, ¿para qué estudié? Para conocer cuál es el contenido, qué hay adentro y qué tengo que hacer. Y ya lo hice, ya lo sé hacer esto. No solo lo sé hacer, sino que lo hice muchas veces. Quiere decir que cuando llegue el momento de la presentación, lo que tendré que hacer es volver a hacer una vez más de las muchas que hice. ¿Se acuerdan que en una de estas clases habíamos mencionado un proceso importantísimo de la pedagogía, que es la mímesis, que aún está mencionado por Aristóteles, ¿no es cierto? La mímesis. Es uno de los procesos más importantes pedagógicos. Porque para alguien aprender algo, el maestro, el profesor se lo enseña, el alumno lo entiende, lo comprende y lo retiene. Entonces está haciendo un proceso de asimilación por mímesis. Está haciendo lo mismo que tiene el otro, sabe lo mismo que sabe el otro. Lo puede después superar, lo que fuera, se puede diferenciar. Pero el primero es de la mímesis, si no, no hay ningún conocimiento, no se transmite. Ahora, para nosotros, esto que yo he encontrado, esta idea del maestro Jacobi, que dice que cuando se produce una falla en música, en realidad es porque no se cumplió el acto mimético. Es decir, yo preparé, estudié la obra, perfecta, estudié todo, cumplí con todo. Y tengo la presentación, tengo todo, en orden. Cuando voy a tocarla en la presentación, en ese acto vivo, en ese acto de acontecer, hay fallas. ¿Qué son las fallas? Que no cumplí con lo que yo dije que iba a hacer todo. O sea, no se cumplió el acto mimético exacto de lo que yo preparé. Es muy, muy extraordinaria esta idea, ¿no es cierto? Porque finalmente es lo que uno quiere. Uno preparó y la toca bien, bueno, ahora yo quiero que salga así, como dice el alumno, que en mi casa me salía. Él quiere reproducir lo que salía en casa y resulta que ahí el acto mimético falla porque cambió el ambiente, etc. Pues hay muchos factores, ¿no es cierto? Pero ven, sería este armado que se sabe hacer y se reproduce. Y entonces, armado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado dentro de los procesos, aquellos psicológicos sobre la memoria y demás, que finalmente tocar una obra y sale bien? Y al otro día
quiero otra vez ver a ver si sale, y se va a tocar y está bien. Es decir, cada vez que se toque está bien, si uno ya repite eso es porque las cosas se han estabilizado bastante, ¿no? Entonces, ese proceso es importante porque es de verificación, se verifica que lo que se hizo está. ¿No es cierto? Estamos todo el tiempo haciendo esta prueba de verificación. En todo caso, lo que decíamos para la presentación de un material, en el fondo es eso, ¿no? Uno en casa puede practicar a ver si cuando lo vaya a presentar esto está. Entonces verifica que esté. Y necesitamos mucho de esto, ¿no es cierto?, de verificación. Entonces, ven, llevamos directamente al plano del armado. Cada vez que yo hago una verificación de a ver si sale, es un armado, es un armado. Entonces la práctica de esto lleva a que uno se familiarice mucho, a que la mente esté siempre presente en lo que hace. Y esté haciendo siempre esta acción de armado, 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 armado. Y después viene una fortaleza en la mente y una coordinación, por eso decimos de psicosomático, hay una coordinación extraordinaria entre las imágenes intelectivas y la acción de las manos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto sería en gran generalidad el proceso de estudio, ¿no es cierto? En donde entrarían muchísimos detalles internamente para realmente el aprendizaje de la sistemática de estudio. Nosotros cerramos acá la cuestión de los armados y demás, ¿no es cierto? Uno se podría entrar en detalle tomando obras determinadas o cierto tipo de música que ofrezca alguna dificultad determinada y poder dar consejos de armado, podría ser, pero bueno, hay muchos detalles que entran dentro del estudio específico, es decir, de tomar el instrumento y ponerse a estudiar una obra y seguir un consejo apropiado, ¿no es cierto? No, ya que voy a decir que también había un pudor. ¿Y qué es el pudor? Creo que está mencionado en la parte de las imágenes afectivas, no sé si mencionamos. Y sí, del miedo. Pudor es miedo. Está dentro de muchos grados del miedo, muchísimos grados. Y sí, por supuesto. También hemos hablado que el músico crea un ámbito cuando está ejecutando y se produce una invasión del ámbito sobre el músico, es lo que produce vergüenza, ¿no es cierto? Pero eso no es que se elimina, sino que se conduce lo que debe conducirse, porque lo que se expone no es la persona, no es lo personal. Produce un pudor o un miedo, a veces nervios, dicen nervios, pero el nervio encierra muchas cosas adentro, lo que menos hay son nervios. Como la música es un proceso interno de la ejecución, al ejecutar se muestra algo interno en la persona y eso produce un pudor muy grande, una vergüenza tremenda. Como cantar, ¿no es cierto? Una vergüenza tremenda. Es porque se expone algo interno. Porque uno cree que es una mera acción mecánica hacer las cosas. Y toca, y dale, toca algo, sí, total, dale, total, vos sabés tocar, toca, dale, porque creen que tocar es tomar el instrumento y hacerlo andar y que suene. Y no, tocar es mostrar un aspecto interior del ser. Y produce no solo temor de un ridículo que se puede equivocar, digamos así, sino hay un pudor solo de mostrar la cosa. Entonces yo creo que eso se tiene que ir fortaleciendo. Y si está bien instruido, no tiene que ser así, tiene que ser que la persona debe mostrar lo que preparó para ser mostrado. Entonces, estudió una cosa para tocarla y para que la escuchen. Entonces, ¿cómo ahí va a tener pudor de que la escuchen? Si la preparó para que la escuchen. Quiere decir que él está equivocando unos términos. Una de las primeras cosas es que la persona se pone por delante.
de lo que realiza. Entonces considera que se muestra a sí mismo porque lo ven a él, porque ven a la persona. Pero él no debe ponerse adelante, él debe ponerse al servicio de lo que realiza, por lo cual se pone adentro y atrás. Y envía lo que sabe realizar, entonces lo manda, porque está preparado, tiene que estar preparado para ser presentado. Quiere decir, está preparado para ser enviado. ¿No es cierto? Entonces, envía lo que preparó, en la manera en que debe ser oído, como debe ser dicho, como se preparó, como fue instruido, todo como está, como sería el armado, ¿no es cierto? Y entonces la persona se pone detrás de ese servicio, así que, por supuesto que muestra un interior, siempre, pero no se muestra a sí mismo todo su interior, sino que el interior va en lo que va enviando. Y eso debe ir, porque si no, ¿qué es lo que va? ¿No es cierto? Y ahí es donde ese sentido del pudor tiene que ser redirigido. Es una fuerza, como yo digo a veces, que se está nervioso para subir al escenario. Bueno, nervioso, bien, pero resulta que no es que se esté nervioso, es que es una fuerza, una potencia que se tiene en ese momento de la realización, que se trabajó tanto para armar esa potencia y ahora no la quiero dar. Entonces entra en una contradicción. Y esos nervios, esa fuerza tan tremenda, es esta resistencia a dar lo que yo preparé para darlo. Entonces entra en una contradicción flagrante. Y entonces ese sería el error, ¿no es cierto? Entonces la instrucción empezaría, como todas las cosas, a fortalecer las debilidades. Es decir, a tocar bien lo que se toca, en principio, ¿no es cierto? A saber prepararlo para presentar, al tener experiencia de la presentación, de ir muchas veces a clase a tocar, y eso va haciendo, ¿no? Entonces ya voy armando el producto, voy haciendo el armado del producto de lo que voy a realizar. Y esto tiene que ser ya intencionalmente preparado para ser dado. Además, se necesita de la específica experiencia del dar. Entonces, el hecho de ir a clase, ya tengo compañeros que me están escuchando, me escucha el profesor, los compañeros, cosas que no tengo en mi casa, y ya estoy practicando el hecho de dar a otro lo que yo tengo. Y hay que hacerlo de todos modos consciente esto, ¿no es cierto? Y a veces hasta de participación. Porque ustedes ven que a veces yo mismo, el alumno tocó una cosa y yo explico que ahora hay que hacerlo así, que tiene que ser de esta manera, así, así, explicamos tantas cosas. Y le explico al que está dando su lección y también con los otros diálogo, ¿verdad? Le digo, ¿por qué esto se toca así? ¿Viste? Acá la correa o allá lo otro, y para que participen todos. Entonces, el alumno que está ahí tocando, él no está solo, porque él sabe que también al otro le cuesta otra cosa, o lo que fuera, o lo mismo, también le cuesta. Estamos todos en el proceso de vencer dificultades y demás, ¿no es cierto? Entonces, el hecho ese de participación hace que yo empiezo a dirigir lo que se realiza del dar, a dirigirlo hacia afuera. Empiezo como a llevar a cabo esto del dar. La vez pasada decíamos, ¿verdad, Ignacio? Que de pronto la persona perturba. Porque si hubiera un muñeco ahí es como si estuviera solo uno, lo mismo, sabe que no está vivo. Pero si hay una persona, ya la persona interpela. ¿No es cierto? Ahora, yo debo hacer esta ejercitación y este provecho del experimento todo el tiempo de dirigirlo al otro, mejor que me escuchen, porque así yo, además de practicar la obra, practico también esto. ¿No es cierto? Porque nosotros definimos esto mucho, que es bien importante para el sentido psicológico, que es indefectible que debe suceder, que yo tengo que hacer la internalización de la obra. Porque si yo no pongo nada dentro de mi concepto interno, ¿qué voy a elaborar y qué voy a decir después? Entonces, es ingresar por internalización, elaborar, que ya hemos dicho tanto, para sacar, para dar, para expresar. Entonces, cuando se trabaja en casa, por lo general, y alumnos que por años tienen que trabajar,
la mayor parte del trabajo es de internalización. Quiere decir que están refiriéndose, la dirección que va el material se refiere siempre hacia un interior. Entonces, en casa me sale bien porque yo conmigo me las arreglo, perfecto. La cosa es cuando lo tengo que hacer escuchar a otro, ¿no es cierto? Porque uno se familiariza mucho consigo mismo y entonces se estaciona en los sitios cómodos consigo mismo, oculto, a que nadie escucha. Porque viene bien para la internalización eso, pero resulta que después yo tengo que elaborar, perfeccionar elementos y todo, y esto, la finalidad es para sacarlo. Ahora, no practico lo de sacar y cuando voy a la clase sucede una cosa que nunca me sucedió, que es que cuando yo en mi casa tocaba para mis adentros, como dice el poeta, ¿no es cierto? Ahora resulta que toco para el profesor, para todos los que escuchan, ahora toco para afuera. Entonces, todo cambió de dirección, que claro, se transformó todo. Y a veces se paraliza, el alumno no sabe qué tocar, no le sale nada, y dice, pero ¿cómo puede ser si en mi casa me sale? ¿Cómo ahora acá? ¿Qué pasó? Y entre otras cosas, ¿no es cierto? Lo principal que sucede es esto, que trabaja mucho para sí mismo internalizando, que primero es necesario, pero después produce cierto encierro. Y después resulta que tiene que dar para afuera, así como que el elemento psicológicamente cambió de dirección. Entonces, está bien, simplemente se nota la falta, digamos, ¿no es cierto? Lo que falta. Entonces, el profesor, más o menos avesado, va a hacer, no solo darle indicaciones de cómo hacer para dar, de cómo estar atento al armado y demás, sino que esto va a ser necesario que le dé participación a lo que él hace. Y que eso ya lo practique en casa. Y que en casa no haga todo para adentro solo, sino que ya empieza a incluir elementos externos, es decir, si me están escuchando, ¿cómo me sale? Si yo estuviera frente al profesor, ¿ves? Psicológicamente yo lo puedo orientar hacia afuera, tranquilamente. Porque yo hago esto, hago como que estoy en la clase y que el profesor me está escuchando, y toco y me equivoco todo. Quiere decir que es efectivo la indicación, ¿no es cierto? Entonces ya la puedo ir como practicando y viendo de qué manera tengo que hacer la relación de armado para llevarla afuera, no perderle el miedo a que lo escuche otro. Porque no es solamente por qué dirán, y si me equivoco, ¿qué van a decir? Y que me da vergüenza si me equivoco, y que me da vergüenza esto, y me da vergüenza le da vergüenza la exposición de lo interno, pero también es la falta de preparación y de hábito experimental de sacar. Yo a veces también digo, hay un experimento que a veces es útil para indicar el grado de esto, cuánto hay. Si para hacer una prueba X se pone un grabador, y esto que me salía tan bien, cuando pongo el grabador me equivoco todo, a mí me pasa, ¿no es cierto? Pone el grabador y uno justo ahí que tiene que hacerle ir bien, sale todo al revés. ¿Por qué? Porque puso una oreja que escucha ya nomás, aunque sea inanimada. De manera que la cuestión de las direcciones, esto bien, que es bien efectivo, ¿no? Ahora a lo mejor tocar para el grabador ya sirve por lo menos tener una oreja afuera, no es siempre aconsejable, ¿no es cierto? No es que sea infalible este asunto, pero es nomás porque un mero ejemplo, ¿no es cierto? Porque uno tiene que trabajar con el oído propio y no con una oreja electrónica ahí, ¿no? Porque después, escuchando la grabación, de pronto vienen los desalientos, porque uno no sabe juzgar la grabación tampoco. Uno tiene que juzgar el producto en el oído natural directo. La grabación es una cosa eventual para hacer una pequeña prueba. No es un elemento de trabajo constante, no es aconsejable, porque vienen muchas desilusiones, ¿no es cierto? Porque a veces lo que uno escucha es un producto electrónico y escucha con demasiada distancia la cosa. Uno se escucha a sí mismo acá y cuando escucha la grabación está muy distante porque el grabador es un reproductor electrónico, es una cosa que se va de la noción interna. Como que verse al espejo uno no sabe quién es. Es decir, yo digo, el ser humano, claro, el ser humano tiene una situación bastante, entre muchas situaciones comprometidas, ¿no? En la vida. Una de esas es que el ser humano no se ve a sí mismo. Es tremendo eso. Usted ve que si usted va por la calle, por la vereda caminando y hay una gran vidriera que hace de espejo y uno se mira así y a veces te das cuenta que nunca te viste así caminando a 5 metros de distancia. ¿Verdad?
que claro, uno se vio a sí mismo así. ¿Por qué se quieren cambiar los aspectos exteriores? Es por una imagen que recibe el espejo, pero que esa imagen es una cosa construida también. O sea, uno no se ve a sí mismo. Es decir, como otra persona con un concepto propio, intelectual y demás, observando a la personalidad que hay en la persona, tiene una noción de quién es este y aquel, como uno se hace imágenes de noción de los demás, así la tienen de uno. Esa no coincide casi nunca con la que uno tiene de uno mismo. ¿Verdad? Entonces, bueno, dejemos esos asuntos. No entramos en el consultorio del psicólogo, sino simplemente para ver, ven, que en la música nosotros armamos una imagen interna. Y esta es la que vale, la interna. Que todas las deformidades y errores y cosas que uno tenga deba corregir después, las debe corregir adentro para sacarlas. En un estado de vitalidad interna. Los elementos están vivos y así vivos se dan. Ahora, por eso, el grabador o la filmación o todo este tipo de cosas pueden ser útiles en determinadas circunstancias para detectar ciertas cuestiones, pero que no son, muchas veces no son aconsejables, que producen desilusiones impropias, injustas. Entonces, este aspecto, ven, entraría dentro de del título que hemos puesto sobre presentación, ¿no es cierto? Esto que decíamos, de la internalización y de la exteriorización expresiva. De todo esto hay que tener conocimiento, el conocimiento lo da el trabajo, y la experiencia. Entonces uno dice, prepara la obra para presentarla, en la clase, en el escenario, en la grabación, lo que sea, la prepara para hacerla. Cuando la realiza, la propia realización de ese armado es su propio experimento a su vez. Uno dice, ¿cómo esto estaba tan bien armado y ahora acá no resultó nada? ¿Qué pasó? Bueno, ese resultado de ese experimento lleva a reformular el criterio para un nuevo armado, para un nuevo estudio, para volver a estudiar. Como uno le puede indicar a un alumno que si dice acá no me sale nada, pero en mi casa me sale bien, y puede tener razón por estas cosas que hemos descrito, entonces uno le puede ordenar el trabajo, trabajar de esta manera, hace esto para que ya vaya abordando estos aspectos. Simplemente lo que pasa ahí, que se angustia a veces tanto la persona, es una muestra del experimento, que resultó en vez de blanco, negro. Y bueno, eso es la muestra específica que dice cómo tengo que estudiar. Me modifica el criterio de estudio, simplemente. Entonces, no amargarse, porque si uno está en el proceso, ¿verdad? De manera que, por eso también es tan importante la guía del que guía. Que tiene que tener no solo el conocimiento, la preparación, sino la experiencia, es decir, a donde lleva el alumno, donde lo va llevando al alumno, son lugares en donde él ya ahí pasó muchas veces y estuvo, como el armado de esto ya lo hizo muchas veces, es decir, mucha experiencia. Y como volvemos a decir que en el arte se valora tanto la experiencia, por eso. Porque ahí donde la gente tiene que pasar, el que guía ya pasó muchas veces, entonces eso da mucha confianza. Por eso el afán nuestro de que nuestros bandoneonistas estén muy preparados, lo más posible preparados, como músicos, como conocimiento, como experiencia de tocar, como abordar diferentes estilos, diferentes obras, muchos tipos de músicas que caben en el bandoneón, para que en el futuro sean buenos guías de gente que va a venir, mucha gente que va a querer tocar el instrumento, en tanto haya buenos ejecutantes. ¿Se entiende? Cuando se escucha la música sola invita. Por eso es necesario que el músico dé la música, la da porque la música hace el trabajo sola. ¿Está? Esto decíamos en unas clases de orquestación, que el profesor o alguien que nosotros llevamos el ejemplo musical a la clase, o cuando va una música, que empieza a sonar una música. Cuando va la música hay que hacer silencio, porque no se puede agregar nada de sonido de ninguna cosa mientras va la música. De manera que, puesta la música como un ejemplo, que siempre es un ejemplo,
como un ejemplo específico de enseñanza, en una clase, lo que fuera, el profesor tiene que callarse, y todos callarse, y va la música. Y ella, en su presencia, enseña lo que ella es. El profesor después puede analizar, puede parar la música y hablar y decir, porque ahora esta parte va acá, muy bien, tiene que parar. ¿No es cierto? Tiene que frenar el play y explicar un montón de cosas. Después va la música y la música demuestra sí o no lo que dijo o lo que no dijo, pero la música muestra su verdad. En tanto sucede el acontecer, ¿no es cierto? Entonces, cuando va la música, todos debemos callar. Quiere decir que ven la utilidad de que la música debe ir con la confianza de que ella produzca su efecto. Entonces, yo tengo que ser moralmente consciente y estable de que yo trabajé bien, de que estudié bien, que fui bien guiado, de que esto está de acuerdo a un concepto, que podría haber errores y podría estar equivocado, hasta el día que me dé cuenta lo corregiré, ¿no es cierto? Pero uno trabaja de acuerdo a un criterio determinado y se da eso, y esta es la confianza. En la música se da. Después se verá, si no resultó ese experimento, se corregirá, se volverá a estudiar, lo que fuera que haya que reparar. Pero sin miedo dar la música, porque lo que da la música a uno son imágenes diversísimas de la vitalidad interna, imágenes de sensibilidad, imágenes intelectivas, imágenes de sensaciones, todas imágenes elaboradas en lo interior, que calzan perfectas en las imágenes de los otros que están oyendo. ¿Y qué va a saber uno el efecto que producen imagen con imagen? ¿No es cierto? Para nada. Entonces, por eso, ahí la confianza de realizar, que el músico esté tranquilo, que él, aunque tenga mucho pudor, ese pudor será personal en su manejo personal frente a la vida. Pero cuando va la música, ahí no hay timideces, no tiene que haber ningún reparo de otra naturaleza, de conducta psicológica extra. Entonces, a veces conocemos que hay seres que son, pero enormemente tímidos, completamente sumidos en una timidez tremenda. Ahora, toman el instrumento y empiezan a tocar y se les fue todo, no existe nada, porque entra en otro mundo diferente, en un mundo construido. Hasta existen también tantos ejemplos de concertistas, que hasta seres malévolos, hasta seres que son pendencieros y son malas personas abajo del escenario, suben al escenario y son genios, es una cosa, se cae el teatro de aplausos. Entonces, la diferencia radica en que en esto la persona es honesta. Y esto es un armado tan entero de psicología y demás, de todo interno, que va por su camino. Y la otra conducta, ¿quién sabe por qué sucederá? ¿Quién lo podrá saber? ¿No es cierto? Pero en tanto esté cumplida la música, lo que exige la música se dice ella por sí. De manera que, ¿quién sabe si será un buen juicio el otro de que este es un sinvergüenza o que no sé cuánto, ¿no? ¿Quién sabe? Habría que sopesar. Si hace bien música, ¿qué es lo que pasa con lo otro? ¿No es cierto? O cómo es atacado o lo que fuera, ¿no? O hay otros factores. Pero por decirles que la música es un armado de una propia psicología. Y que la música necesita del músico. Porque, como hemos dicho otras veces, la música es un elemento vivo. Y es vivo porque vive en el que la hace. Porque el que la realiza está vivo. ¿No es cierto? Y envía elementos vivos. Y da vida también. Entonces, por eso la misión de un músico es trascendente para la vida. Por eso nadie puede descolocar eso, se ve, ¿no es cierto? Así que bueno, todo está unido a la idea del armado, perfectamente esto, porque ya, bueno, podríamos decir muchas cosas más sobre esta cuestión de la expresión y de los aspectos ya estilísticos y ya sensibles de la estética pura, ¿no es cierto?, que está dentro de la persona. Así que bueno, seguimos la próxima con otro tema. Gracias.